desde que los jóvenes de 18 años empezaron a vacunarse, en su mayoría ya tienen la primera dosis y van muy rápido estas jornadas de vacunación. Las posibilidades de que ellos vuelvan a las aulas a recibir la educación convencional, que es insustituible, ¿cree que se van a dar en el corto plazo? Sí, lo primero es importante saber lo que ha pasado en el sistema universitario durante la pandemia, ¿no? 2020, 2021, las universidades han implementado la educación remota de emergencia con bastante, digamos, con bastantes avances, ¿no? A diferencia de lo que han sido los institutos y las escuelas. En el caso de las universidades, tanto públicas como privadas, se implementó esta educación remota de emergencia, pero efectivamente hay carreras que requieren un mayor nivel de presencialidad. Ya desde el Ministerio de Educación se viene trabajando tanto la normativa como el apoyo a la educación semipresencial que se debe dar el 2022-1, y ya se había previsto, digamos, que el próximo año, el 2022-1, se pueda ir a un esquema de semipresencialidad porque el propio sistema universitario lo requiere. Creo que es importante también en ese sentido señalar que si bien el rol del MINSA es fundamental, sobre todo para todo el tema de los protocolos, no debemos olvidar que en el caso de las universidades públicas se van a requerir recursos para implementar esta educación semipresencial, porque definitivamente con, por ejemplo, la gestión de los aforos, se va a requerir, digamos, un equipamiento especial para esta educación semipresencial o híbrida que se podría dar del 2022-1, ¿no? Entonces, eso también es algo importante que se tiene que considerar, los recursos económicos que las universidades públicas van a necesitar para esta implementación de la educación semipresencial. Ahora, hay bajas importantes en la educación universitaria, sin duda, muchos de los jóvenes, ya sea por la crisis económica o porque, hicieron la evaluación del momento, circunstancias adversas, hicieron que abandonaran las clases universitarias. ¿Qué se prevé para estos alumnos para poder reinsertarse nuevamente en las universidades? Sí, las universidades en el Perú tienen históricamente una tasa de deserción del 12%. El 2020 la tasa fue del 16% y para el 2021-1 lo que nosotros hemos observado desde el Ministerio de Educación, bueno, yo estuve hasta la semana pasada, es que la tasa de deserción había caído y estaba ya casi a niveles de prepandemia. Ya estábamos en tasa del 12%. Sí es importante señalar que la universidad pública ha mantenido una tasa de deserción del 10%, que es una tasa histórica, ¿no? Entonces, en el caso de la deserción, sobre todo se ha visto en el caso de las universidades privadas, pero que, y ahí importante también señalarlo, ¿no? El esfuerzo que hizo el Estado por estas becas de continuidad, que se entregaron más de 20.000 becas de continuidad, es un esfuerzo que se tiene que mantener, ¿no? En los próximos años, y se tiene que dar los recursos a Pronavec para que esta iniciativa de las becas continuidad se pueda mantener para los estudiantes de menores recursos. Pero sí es importante señalar que a diferencia de los institutos o las escuelas, en el caso de las universidades sí se ha podido amortiguar, ¿no? El tema de la deserción, y como le digo, ya para el 2021-1 las cifras ya son casi de prepandemia. Y eso creo que tiene sobre todo dos factores, dos razones, ¿no? La primera es que las universidades, el número de universidades, recordemos que son 94 universidades licenciadas frente a más de 1.000 institutos, y estamos hablando pues de más de 60.000 escuelas, el número de universidades te permite un manejo mucho más ordenado y planificado. Y lo segundo, también importante señalar, es que en el sistema universitario, a diferencia de los institutos o escuelas, empezaron un proceso de reforma el 2014 y de mejora de la calidad. Entonces, cuando aparece la pandemia, el sistema universitario ha estado mucho mejor preparado que los institutos y las escuelas para afrontar, lo que no significa de que no hayan secuelas importantes que se tengan que atender, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, para las carreras vinculadas a ciencias de la salud. Señor Mori, yo le agradecería que nos acompañe en el siguiente bloque, porque con respecto a la población universitaria interesada en tener una carrera que realmente le abra puertas en el mercado laboral, es importantísima. Hay muchos padres de familia que
han caído, lo sabemos, en manos de universidades inescrupulosas que a la hora que han entregado el título profesional no han estado bien formados y allí entró a tallar la SUNEDU. No queremos que eso se repita y vemos corrientes desde el Congreso de la República con intenciones, ¿no?, de levantar las suspensiones que se habían ejecutado sobre esas universidades. Ahora que usted menciona que hay universidades que han estado muy bien preparadas y que han mejorado el servicio a través de los ordenadores de calidad educativa, el suelo no está parejo para todos y de eso quisiéramos hablar porque queremos vivir en un país con las mismas oportunidades para todos. Regresamos. Retos de la educación en tiempos de pandemia. Mabel Huertas y Mauricio Fernandini, les agradecemos mucho su compañía en Encendidos. Retomamos nuestra conversación con un experto en políticas universitarias. Además, ha tenido un cargo en el Ministerio de Educación que lo vincula a vigilar y a tener una idea exacta de la calidad universitaria en nuestro país. Estamos con el señor Jorge Mori, a quien le expresamos obviamente nuestra satisfacción. ¿En qué sentido? Que si algunas universidades se han nivelado asombrosamente para tener clases remotas, pero nos preocupa que no todas hayan alcanzado el nivel de esas universidades. ¿Está el suelo parejo para todos los universitarios de nuestro país? Esa pregunta quedó pendiente antes de irnos a esta breve pausa y le agradecería contar con su respuesta, señor Mori. Sí, muchas gracias, Mauricio. Efectivamente, el proceso de licenciamiento de la SUNEDU haya permitido que 94 instituciones universitarias cumplan condiciones básicas de calidad. Eso ha sido fundamental para la implementación de la educación remota de emergencia en medio de esta pandemia, ¿no? Pero lo cierto también, Mauricio, es que las 51 universidades con licencia negada, muchas de ellas aún siguen funcionando, y siguen funcionando porque la SUNEDU no cierra universidades. Lo que hace la SUNEDU al denegar el licenciamiento es entrar en un proceso de cese que puede durar 5 años. Entonces, yendo a tu pregunta con respecto al Congreso, yo considero que en realidad el problema es real. Tú tienes más de 85,000 alumnos en estas universidades con licencia negada que están en una situación bastante vulnerable. Son universidades privadas, la gran mayoría, son 46 universidades privadas con licencia negada, y que los estudiantes viven una situación bastante delicada y vulnerable, ¿no? Y ahí el Ministerio de Educación, junto con la SUNEDU, se trabajó una estrategia de atención que permita, por ejemplo, el traslado de estos estudiantes a universidades públicas licenciadas, que permita becas de traslado para estos jóvenes o para garantizar la culminación de sus estudios en estas universidades con licencia negada. Entonces, yo considero de que el Estado debe seguir protegiendo y haciendo un acompañamiento a la situación de los estudiantes de las universidades con licencia negada, ¿no? Tiene situaciones muy dramáticas, como en el caso de la universidad privadas como la Garcilaso o la Néstor Cáceres de Juliaca, O Telesub. que son miles y miles de estudiantes. Telesub, cuyo propietario está dentro del Congreso de la República y preside la Comisión de Defensa del Consumidor. Mabel, si me permites, yo quería añadir algo a la estadística, a la cifra fría que menciona el señor Jorge Mori, que es real. Esos 85,000 universitarios que están dentro de una universidad con licencia denegada tienen a padres que trabajan 14, 16 horas diarias para pagarles una carrera cuyo título profesional en el mercado no se condice con el servicio que han prestado, con lo cual sí exigimos un mínimo de empatía con esos padres, con esas familias y con esos universitarios que están como a la deriva. Exactamente, y por eso que a mí me parece que el problema es real, pero el error está en la solución que están planteando algunos congresistas, porque la solución no pasa por retroceder en las decisiones de la SUNEDU, que finalmente han sido decisiones técnicas, respetar objetivas. el derecho de los jóvenes, claro, los jóvenes a su derecho a una educación universitaria de calidad, porque eso también es importante decirlo.
El Tribunal Constitucional señala que el derecho que tienen los jóvenes es a una educación universitaria de calidad. Y lo que ha hecho la SUNEDU es llevar adelante un proceso técnico que ha permitido, digamos, este cumplimiento de las condiciones básicas de calidad. Entonces, el problema es real. Estos jóvenes requieren un acompañamiento y una atención por parte del Estado. Pero la solución no pasa por retroceder o debilitar a la SUNEDU, sino la solución pasa por hacer un adecuado acompañamiento a estos jóvenes, darles las posibilidades de traslado. Para eso también se tiene que dar financiamiento a las universidades públicas que puedan acoger a estos jóvenes que se quieran trasladar a universidades públicas. En este momento las universidades públicas han puesto 4.200 vacantes para traslado externo extraordinario en 16 regiones del país para justamente poder atender a estos jóvenes. Entonces, y este es un problema que lo vamos a mantener los próximos 3 años hasta que finalmente estas universidades cesen, ¿no? O se vuelvan a presentar al proceso de licenciamiento, que es otra ruta. Entonces, para responder concretamente tu pregunta, a mí me parece que no debemos olvidar el problema, pero la solución no pasa por debilitar a la SUNEDU, sino por el contrario, ¿no? Por reforzar las competencias y las capacidades de calidad de las universidades. Y esta pandemia, señor Mori, ha demostrado en todo caso cuán importante es contar con universidades con una buena infraestructura de cara al regreso a los centros de estudio, a las universidades. Hay en medio de todo esto un proceso de vacunación que, como bien dijo Mauricio, está avanzando. De hecho, en algunas regiones han sido los centros universitarios espacios para vacunar a los alumnos, pero ¿qué sucedería si es que algún maestro o algunos alumnos no quisieran recibir la vacuna? ¿Debería ser una exigencia? Las cifras que teníamos hasta la semana pasada era que ya el 82% de docentes y administrativos del sistema universitario ya habían recibido las 2 dosis. Esa es información oficial. Se ha avanzado muchísimo. Yo sí considero que la vacunación debería ser un requisito para volver a las clases presenciales, obviamente tanto los estudiantes como los docentes, pero creo que aquí has tocado un punto muy importante, Mabel, y es que la vacunación es un requisito importante, pero no es el único. Las universidades van a tener que gestionar aforos y eso va a tener impacto en la modalidad de la educación que se brinde, ¿no? Entonces, la educación universitaria semipresencial, que es la que se ha planificado para el 2022-1, es una educación semipresencial que va a requerir equipamiento, va a requerir capacitación de competencias digitales de los docentes. Entonces, va a requerir muchos aspectos que también son igual de importantes que la vacunación, ¿no? Sin desconocer que la vacunación, desde mi punto de vista, sí debe ser un requisito para el 2022-1 ir hacia estos esquemas de semipresencialidad. Hay un tema antes de terminar, si me permite, con relación a los catedráticos que consideramos más sabios porque tienen más de 65 años y se les prohibiría el ingreso a dar cátedra por la edad de 65, cuando a todos nos consta que hay mentes brillantes, lúcidas, llenas de experiencia, dispuestas a compartir sus conocimientos con la población universitaria. Eso no tendría sentido, en realidad. Eso no, yo no le veo sentido, pero no está sobre la mesa, nos preocupa. No, yo lo sé. Lo que quiero decir es que no se debería, o sea, en realidad estamos en un contexto donde las tecnologías te permitirían que un docente de más de 70 años pueda dictar clases de manera en un esquema híbrido o que con todas las garantías de su seguridad, ¿no? Entonces, en realidad, no es que se le deba prohibir, o desde mi punto de vista ya es como una opinión personal, yo creo que eso sería un gravísimo error, sino más bien lo que tenemos que darle son las condiciones tecnológicas para que este docente pueda seguir brindando las clases, porque como tú bien dices, no podemos perder este capital humano tan valioso que puede ser un docente de más de 65 años, ¿no? Eso sería un grave error. Una experiencia académica única y en la plenitud de su vida profesional, entre 65 y 70, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y además estás en un contexto y eso es otro tema que se viene. A finales de noviembre
se cumple el plazo para la adecuación docente a los requisitos de la ley universitaria. Eso va a ser también un problema bastante grave, porque hay miles de docentes que no han cumplido con tener los grados y títulos, y ese plazo se vence ahora en noviembre del 2021, como la maestría, y en ¿no? este sentido vas a tener que, quedarte sin docentes mayores de 65 años sería prácticamente paralizar el sistema, ¿no? Muy bien, señor Mori, muchísimas gracias por ayudarnos a analizar cuál es la situación actual de nuestra educación universitaria. Hay retos que se tienen que enfrentar y todo en beneficio de los alumnos. Muchísimas gracias. Gracias, señor Mori. Muchas gracias, buenos días. Son las 10 de la mañana con 28.